Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Ahorita que preguntaba la hermana Claudia si todos somos de casa, pues qué pena que nada más estemos los de casa, hermanos, y no hayan invitados, no hayan personas a las que les hayamos extendido la invitación a asistir, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes en llevar el Evangelio de la gracia, pues, a la gente de nuestra comunidad. El Señor no nos pide que vayamos a los lugares últimos de la tierra, que vayamos a latitudes distantes. Nos pide solamente que seamos un reflejo de la verdad en nuestra comunidad, en nuestro entorno de vida. Y ahí, hermanos, hagamos partícipe a la gente del conocimiento del Evangelio, ¿verdad? Yo creo que podríamos tomar esa decisión firme de por lo menos a una persona en la semana predicarle el Evangelio, darle seguimiento, invitarla a la congregación, orar por ella y pues aspirar a ser cada domingo por lo menos un cuarto más de las personas que habitualmente nos congregamos, de los que ya somos de casa, ¿verdad? Esta es la casa de todos, ¿verdad? En algún sentido esta es la casa de Dios. Aquí el Señor nos alberga, nos abraza, nos bendice, nos conforta, nos edifica. Aquí venimos, le adoramos, le gratificamos, le bendecimos, pero también es un lugar abierto para el mundo que camina en desconocimiento del Señor, hermanos. Entonces, y además los de casa no vienen, fíjate, ahorita tenemos la congregación a medio llenar, ¿verdad? Ahora sí que es cuestión de enfoques, ¿está medio llena o medio vacía? ¿Verdad? Entonces, pues de entrada la responsabilidad, que en ese sentido han cumplido muy bien en estar presentes en la iglesia el día del Señor, pero también la responsabilidad de extender la invitación, de predicar el Evangelio, de romper la burbuja en la que generalmente nos ubicamos cómodamente ya como cristianos. Tenemos que ir y predicar el Evangelio de la gracia. Entonces, ¿quién se compromete la siguiente semana a traer un invitado a la congregación? A ver, levante su mano, hermano. ¿De verdad? Bueno, voy a plantear la circunstancia de manera diferente. ¿Quién se compromete en hacer el intento esta semana de traer una persona a la congregación? Ah, bueno. No, sí, pastor, pues yo no me comprometo a nada. Pues es que la vida cristiana es una vida de compromiso, hermano, compromiso de predicación del Evangelio. Ahora, no te preocupes por si viene o no viene, preocúpate por llevar el Evangelio. La obra sobrenatural de arrepentimiento y conversión la hace el Señor Jesús. El proceso sobrenatural de atraer a la gente la hace el Señor Jesucristo. Nuestra tarea es llevar el Evangelio. Entonces llevemos el Evangelio e invitemos a la gente. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Bueno, nos podemos ir a casa. No es cierto, no es cierto. Bien, vamos a predicar en esta mañana en torno a un tema que tiene por título Balanceando las emociones y ubicándolas en su justo lugar. Balanceando las emociones y ubicándolas en su justo lugar. Y creo que va a ser un tema que nos va a invitar a la reflexión, a la autoconsideración, y qué bueno, porque de esto se trata, que la palabra de Dios nos lleve a esa posición en la que podamos ser evaluados y vistos de manera personal, vernos a nosotros mismos, pero a la luz gloriosa de su palabra, y entonces eventualmente nos damos cuenta de que estamos un poco desvestidos o desnudos, ¿verdad?, de nuestra condición delante de un Dios santo. Y entonces el Señor nos lleva, ¿verdad?, a vestirnos, a acondicionarnos, a ataviarnos de su naturaleza, de su carácter, de su personalidad. Bien, entonces vamos a hablar de las emociones. Y hay una serie de razones por la que los creyentes no disfrutamos generalmente, hermanos, de esta vida, y somos llamados a disfrutar la vida en las Escrituras. Hay un llamamiento en la palabra de Dios que se establece, que se dirige a nosotros como cristianos a disfrutar intensamente la vida. Fíjense lo que dice Juan 10:10, el Señor Jesucristo, hablando en el contexto de los falsos maestros, las falsas enseñanzas que se habían introducido a la nación de Israel.
una perspectiva religiosa, anacrónica, estéril de la vida espiritual. Él dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Aquí el ladrón no es Satanás, aquí el ladrón no es el diablo, el ladrón son las falsas enseñanzas que roban la espiritualidad de la gente y la hunden en una condición de religiosidad y legalismo. Entonces dice, esas enseñanzas que son ladronas solamente vienen para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que tengamos la vida como, hermanos, en abundancia, para que tengan vida en abundancia. Pero cuando revisamos nuestras vidas y nos preguntamos cómo nos sentimos, hermanos, en realidad en relación a nuestra realidad cristiana, muchos no podríamos decir que vivimos una vida en plenitud, o una vida en abundancia tal como la presenta y lo ofrece el Señor Jesucristo. Al contrario, quizás le atribuimos a la vida cristiana una especie de densidad, de pesadez, de dificultad y de severidad. Y cuando vemos hacia afuera del cristianismo, pensamos que otros no tienen ese nivel de severidad, de pesadez, ese nivel de dureza que nosotros experimentamos siendo hijos de Dios, siendo cristianos. Bueno, hay razones que pueden llevar al cristiano a sentirse desdichado, a sentirse infeliz, o al menos a no sentirse tan pleno como la Biblia dice que tendríamos que sentirnos por ser hijos de Dios. Y entonces incidimos con alguna regularidad en esa condición del alma que ya en el pasado hemos estudiado y que hemos definido como depresión espiritual. Recordarán qué es la depresión espiritual, la hemos definido. La depresión espiritual es un trastorno del alma, donde el cristiano pierde el interés por la salvación, la alegría por su condición de salvación y la alegría hacia su Salvador. Es un trastorno del alma. Y evidentemente pues no nos referimos a ese tipo de depresión que alguien puede experimentar en su vida por razones físicas, por razones orgánicas, personas que incluso necesitan tratarse médicamente porque experimentan disfunciones en la segregación de sustancias químicas que son fundamentales para el funcionamiento cerebral. No estamos hablando de esa depresión. El término depresión espiritual se limita a aspectos de la vida interna del creyente, aspectos del alma, donde producto de una comprensión errada de verdades que debemos de creer, una comprensión equivocada de lo que Dios tiene para nosotros en la Escritura, nos termina derivando en una condición, en un estado de decaimiento y de falta de plenitud. Una condición de vida no abundante, o sea, totalmente lo contrario a lo que Cristo vino a darnos, vida y vida en abundancia. Entonces, tiene que ver con una condición del alma, de nuestro ser interior. Tiene que ver con la forma en que entendemos o vivimos lo que entendemos. Y eso entonces hace que la alegría y el gozo que tendría que caracterizarnos como hijos de Dios se vea sustancialmente disminuido o prácticamente inexistente. Entonces, cuando vemos en la Biblia cómo es descrito el Evangelio, fíjense en esto, encontramos diferentes parábolas y el Señor hace en un momento, el Señor Jesucristo, una combinación de estas parábolas. Vamos ahí, por favor, Mateo 13:44. Mateo 13:44. Fíjate lo que el Señor Jesús nos entrega como descripción de lo que representa la vida cristiana, el encuentro con el Evangelio, la realidad de la salvación y la vinculación directa con emociones de gozo profundo en relación a estas realidades. Mateo 13:44 dice, el reino de los cielos, y aquí podríamos decir la vida eterna, la eternidad con el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarle un hombre lo vuelve a esconder y de alegría, ¿de qué? De alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay una alusión directa a la alegría de encontrarse con algo tan glorioso, con un tesoro tan grande, tan inigualable como el reino de los cielos, la redención del alma, el evangelio de Jesucristo, la transformación interna, el nuevo nacimiento. Esto genera, dice, tan grande alegría como la que experimenta el hombre que encuentra un tesoro en un terreno, lo esconde, vende todo lo que tiene porque entiende que el valor de ese tesoro está por encima de cualquier posesión material. Y entonces adquiere ese terreno para conservar ese tesoro. Una alegría extraordinaria. Dice el verso 45, el reino de los cielos
también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, el reino de los cielos es algo deseable, podríamos decir es lo más deseable. Después fíjate, Lucas 15, verso 4. Dice lo siguiente: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma forma habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gozo en el reino de los cielos por el arrepentimiento de los pecadores. Gozo en el corazón del hombre cuando es encontrado y es salvado y es rescatado de su condición perdida por ese pastor diligente que lo va a buscar. El reino de los cielos está vinculado directamente a emociones y a condiciones espirituales y anímicas de gozo, de alegría profunda. Continúa diciendo el verso 8: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, creo que es muy nítido lo que el Señor Jesucristo nos está presentando. En estas parábolas se nos dice que cuando alguien encuentra el Evangelio, cuando alguien es salvado por Cristo, el Salvador de su alma, el Señor de su vida, se supone que tendríamos que experimentar gozo profundo, una experiencia espiritual permanentemente vinculada a el placer pleno del alma y del espíritu. Entonces, cuando reflexionamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, el gozo tendría que ser la característica de nuestro estilo de vida. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Eventualmente nos abruma el peso de este mundo caído, más que lo que nos levanta el Evangelio que conocemos. Y es como poner en una balanza estos factores, ¿no? Y parecería que el peso del mundo caído es más grande que el enorme valor que tiene el Evangelio para nuestras vidas. Porque nuestra vida no proyecta el gozo, no proyecta la alegría, no proyecta la abundancia que el Señor Jesucristo viene a traer a quienes hemos sido alcanzados por su benevolente gracia salvífica. Bueno, con la guía del Espíritu Santo, pues el día de hoy vamos a ver cómo podemos balancear nuestras emociones y ubicarlas en su posición correcta. Vamos a comenzar, por favor, con un pasaje en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Un pasaje que en algún momento hemos estudiado, pero vamos a verlo desde esta perspectiva que la Biblia misma nos ofrece. Dice 2 de Timoteo 1:6: por lo cual te recuerdo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Fíjate, la indicación de Pablo es aviva, que avives, es decir, que enciendas, que te entusiasmes con el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces la pregunta podría ser: ¿por qué Pablo habla a Timoteo en estos términos? ¿Por qué le dice esto? Bueno, entendemos un poco del contexto de la historia. Timoteo es un hombre en ese momento relativamente joven, ubicado entre los 30 y 40 años de edad. Y entonces Pablo le extiende esta exhortación, y por el contenido y el tono que Pablo está empleando en la carta, entendemos que Timoteo era un hombre emocional, un hombre que estaba constantemente sujeto a emociones, al igual que cualquiera de nosotros, sujeto a la variabilidad de sus emociones. Entonces, por la forma en la que Pablo habla, vemos que la forma en la que Timoteo se sentía y experimentaba sus emociones estaba siendo sujeto, estaba siendo controlado, estaba siendo gobernado por ellas. Y es esto justamente, hermano, lo que estamos planteando el día de hoy. De la forma en que debemos poner las emociones en balance, ubicarlas en su justo lugar, porque las emociones tienden a gobernar nuestras vidas si les dejamos el control.
Las emociones no van a titubear, hermano, cuando les otorgamos el control de nuestras maneras de pensar, nuestras formas de hablar, nuestras maneras de accionar, decidir y comportarnos. Van a tomar el control de la vida. Y fíjense cómo los siguientes versos están demostrando esta variabilidad en las emociones de Timoteo. Dice el verso 7, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. La Reina Valera dice, no te avergüences del Evangelio, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, cuando damos lectura a estos versos y lo hacemos de forma correcta, estamos encontrando en esto, hermano, una especie de estímulo reprensivo que Pablo está extendiendo directamente al corazón de Timoteo. Un estímulo reprensivo. Es decir, Pablo está reprendiendo a Timoteo por posiblemente cierto nivel de timidez en la predicación del Evangelio, cierto nivel de cobardía en su comportamiento ministerial. Aparentemente se encontraba intimidado, Pablo se encontraba preso en ese momento y probablemente esto afectó el sentimiento de seguridad de Timoteo, y entonces Pablo le está diciendo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, del Evangelio, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces todo hace ver, parecería que Timoteo se estaba avergonzando, y la forma en la que él sentía literalmente le había disminuido el ímpetu en su ministerio. Había generado un estrago en su fervor por Dios, en su fervor por la palabra. Y en estos versículos, que en realidad son breves, Pablo le está diciendo, aviva el don de Dios que hay en ti, evita la cobardía, no te avergüences. Entonces claramente Timoteo se estaba dejando guiar, gobernar, llevar por sus emociones y sus sentimientos. Y fíjate lo que dice otro texto, Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. El apóstol enfáticamente en la misma dirección le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces vemos también que Pablo seguramente había escuchado, o él mismo había identificado una intimidación en Timoteo por su condición de juventud, por su edad. Y entendemos que, bueno, 30, 40 años no estamos hablando ya de un adolescente, pero en el contexto del magisterio de Israel, los grandes maestros, hermanos, rebasaban las edades de 60, 65 años de edad. Entonces, en esa comparativa contextual, Pablo encuentra en Timoteo este sentir de intimidación por la corta edad en el magisterio que tenía Timoteo. Y entonces identifica que esta intimidación había generado que la vida de fe de Timoteo dejara de ser una vida de arrojo y de valentía. Y entonces Pablo le está exhortando a que su juventud en relación a esos maestros de la época no fuese una piedra de tropiezo para vivir su vida y su ministerio de forma dedicada, de forma vigorosa, de forma empática con el gozo de la vida cristiana. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un discípulo que nada menos ha crecido mentoreado por el gran apóstol Pablo. Y podríamos pensar que tener por maestro, por mentor al gran apóstol Pablo, pues tendría que ser un factor de arrojo y de valentía, pero no lo era en el corazón de Timoteo. Digamos que Timoteo zigzagueaba, hermanos, emocionalmente, ¿verdad? Esta falta de ímpetu y de valentía no estaba en una condición vibrante, su fe no estaba donde se suponía tenía que estar vigorosamente, y entonces Pablo lo exhorta, Pablo lo reprende y lo estimula a que no se deje gobernar por esas emociones, que avive el fuego del don que había en él, que se muestre valiente, que no permita ser intimidado por su juventud. Vemos entonces cómo en la vida de un creyente bíblico como Timoteo, existen estas emociones gobernando hasta cierto punto, hermano, la forma en la cual él vivía su fe. No estamos hablando de un apóstata, no estamos hablando de un hombre que le haya dado la espalda a las verdades del Evangelio, no estamos hablando de un detractor de las verdades escriturales, estamos hablando de un fiel creyente de la palabra de Dios, un fiel cristiano, pero en una condición de disminución sensible en su vigor espiritual.
un hombre que no estaba viviendo la plenitud, la vida abundante. Timoteo, el pastor de Éfeso, un hombre de la historia, un hombre en el contexto de los fieles, de los héroes de Dios en la Biblia, viviendo en condiciones de ausencia de vigor, de ausencia de valentía, gobernado por la cobardía, en depresión espiritual, con un problema profundo en su alma, necesitado del vigor, del gozo de la vida cristiana. Entonces, veamos cómo podemos definir esa circunstancia de las emociones. Mira, hay un escritor cristiano que se llama Brian Borgman, escribió un libro que se llama Emociones y Fe. Y en este libro él define de la siguiente forma las emociones. Prestemos atención. Él dice: las emociones son una parte inherente de lo que significa ser una persona. Es decir, ser persona y tener emociones es lo normal. Coincidimos completamente con este concepto. Será muy complicado identificar a una persona carente de emociones. No es tal la circunstancia. Y en los casos donde esto se registra, estamos hablando de situaciones de disfunción emocional, mental o cerebral. Estamos hablando de una condición atípica de la existencia humana. Ser humano nos involucra directamente con la experiencia de las emociones, y es lo que dice este autor. Las emociones expresan los valores, las evaluaciones de una persona e influyen en sus motivos y su conducta. Las emociones nos dicen lo que realmente valoramos, lo que creemos, produciendo deseos e inclinaciones que afectan nuestro comportamiento, y es una realidad. Las emociones generan y estimulan activamente el comportamiento humano. Las emociones fueron dadas con el fin de dinamizar el comportamiento y están destinadas por Dios para ser un catalizador, es decir, un estímulo que produce la acción, y son el lenguaje del alma y son el grito que da voz al corazón. Al final se pone poético este autor, pero es cierto, son el grito del alma, es la voz del corazón, son las emociones. Ahora, secularmente se habla de 4 categorías básicas en las emociones. Hay autores expertos en la conducta humana que dicen que son más, pero digamos que las 4 emociones básicas que se entiende de manera normal una persona tiene que experimentar son 4: felicidad, tristeza, temor e ira. Felicidad, tristeza, temor e ira. Y entonces los expertos de la conducta dicen que en ese espectro o en ese ámbito entre felicidad, tristeza, temor e ira, es ahí donde constantemente estamos moviéndonos y desarrollándonos. Y obviamente con ciertos matices o con ciertas combinaciones en el manejo de las emociones. Entonces, entendemos que esto no es una definición bíblica, pero son las categorías, hermanos, en las que todos nosotros nos ubicamos y nos movemos emocionalmente. Las emociones se pueden experimentar de forma inconsciente. ¿Cómo es esto? Bueno, puedo sentirme profundamente airado, enojado, y no saber exactamente por qué me siento de esa forma. No sé si te ha pasado. No sé si te ha pasado, hermana o hermana. Cuando también los hombres, ¿verdad? Estamos pasando por diversos procesos hormonales y la realidad es que no sabemos por qué, pero experimentamos sensaciones muy vinculadas con la ira, la molestia, la intolerancia, la inconformidad. Este tipo de ira interna puede manifestarse, por ejemplo, en un espíritu crítico, fuerte, un espíritu de queja, de agresividad. Pero lo que realmente nos lleva a la experiencia de esas emociones es una ira interna que probablemente ni siquiera hemos identificado. No estamos conscientes de que está estimulando nuestras reacciones emotivas. A veces tenemos actitudes de rebeldía, por ejemplo, ante las figuras de autoridad. Rebeldía ante el jefe, el cónyuge, el profesor o los padres. Actitudes de rebeldía ante los pastores de la iglesia o ante la misma predicación de la palabra de Dios. Y muchas veces esas actitudes de rebeldía son producto de una ira interna, una ira profunda en el interior, que no hemos rendido ante el Señor, y en nuestro orgullo mantenemos esas acciones. Y esa actitud, hermanos, ante la vida, esa forma de reaccionar emocionalmente ante las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos sentimos profundamente airados, profundamente enojados.
O bien puede ser que estamos tristes y no nos percatamos de esa tristeza realmente y tendemos a la soledad, tendemos a aislarnos y decimos que somos personas introvertidas, pero quizás estamos albergando una emoción de tristeza profunda y no hemos identificado que eso es lo que está controlando realmente nuestra vida, es realmente contra lo que estamos luchando sin darnos cuenta. Bueno, de esta forma tenemos comportamientos que son un reflejo directo de nuestras emociones. Y tomamos decisiones basados en ellos, basados en la forma como estamos sintiendo en un momento determinado. Por eso, hermanos, es importantísimo saber cómo balancear y cómo colocar en su lugar las emociones y cómo podemos gobernarlas a ellas y que no sean ellas las que nos gobiernan a nosotros. Un autor cristiano, pastor llamado Martin Lloyd-Jones, considerado como el último de los puritanos, ¿verdad? En el siglo pasado, escribió lo siguiente, y lo cito porque me parece muy interesante y muy descriptivo de la realidad. Él dice lo siguiente: ¿cuántos estragos, cuántas tragedias, cuánta desdicha e infelicidad se encuentra en el mundo simplemente porque la gente no sabe cómo manejar sus propios sentimientos y sus emociones? Y tiene toda la razón. Cuántas tragedias, cuántas circunstancias adversas, cuántas situaciones de conflicto, cuántas familias divididas, cuánta amargura, cuánto dolor, cuánta falsedad en la condición de coexistencia humana. Y todo esto, hermano, producido porque no sabemos como sociedad, como comunidad, como seres humanos, darle un manejo balanceado a nuestras emociones. Y sucede que las decisiones más importantes de nuestra vida solemos tomarlas en momentos altamente emocionales, por lo tanto no racionales. Muchos se casaron de esa manera, con un alto nivel en las emociones, pero cero avance en la racionalidad para poder dilucidar una decisión correcta. Y por eso la expresión frecuente: no sé en qué estaba pensando cuando me casé contigo. No, es que no estabas pensando, hermano. Es que no estabas pensando, hermana. Simplemente estabas sintiendo. Fuiste presa de emociones. Y aun cuando seguramente dentro de tu entorno habían personas que te aman y te presentaban argumentaciones lógicas, bien deducidas, perfectamente articuladas, para que tú las valoraras y las consideraras, hermana, hermano, para ti pasaron de largo completamente. Solamente nos dejamos llevar por nuestras emociones. Ahora, todos tenemos una estructura emocional en nuestro ser, y esa estructura es diferente en cada persona. No todos somos iguales, por lo tanto, no todos sentimos de la misma forma, no todos nos emocionamos por las mismas cosas y no todos reaccionamos a los mismos estímulos. Digamos que las emociones son como las huellas digitales en una persona, ¿no? Cada ser humano es único en sus huellas digitales, algunas podrán ser parecidas, más unas con otras, pero todas son diferentes. Bueno, la estructura emocional en cada persona es completamente diferente y tal vez similar en algunos aspectos, semejante en algunos aspectos a otras personas, pero finalmente cada uno de nosotros enfrentamos nuestras propias luchas emocionales. Ahora, cuando nos convertimos a Jesucristo, estas diferencias emocionales no cambian, es decir, continuamos siendo seres emocionalmente diferentes. La conversión a Cristo cambia la forma en la que enfrentamos y manejamos nuestras emociones, pero no cambia la realidad de que somos diferentes en las emociones los unos de los otros. Y entender esto es importante, y lo connoto porque debemos conocernos a nosotros mismos, hermanos. Necesitamos explorar cuáles son nuestras luchas emocionales de forma particular. ¿Para qué? Para hacernos responsables de ellas, para encararlas con responsabilidad. Pero no solamente para eso, sino fundamentalmente para unirnos a Jesucristo en el proceso de nuestra santificación. Necesitamos hacer una exploración real, genuina, profunda, a conciencia de cuáles son las luchas, la lidia emocional que tengo dentro de mi vida, en mis interiores, en mi condición almática. Mucha gente sabe que padece de una debilidad emocional y entonces tiende a la ira o tiende a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad o al temor. Y dependiendo del temperamento, del trasfondo cultural, educativo de esa persona,
Puede tenerse una inclinación o una dirección emocional u otra. Pero muchos de nosotros, hermanos, sabemos que tenemos esas inclinaciones emocionales y sencillamente nos entregamos a ellas. Nos abandonamos a esas inclinaciones emocionales. Y es cuando decimos, bueno, es que yo soy así. No, es que yo soy muy ansioso. Bueno, pero ¿qué vas a hacer con eso en tu vida? O sea, ya te diste cuenta de esa inclinación de tus emociones, ya te diste cuenta de esa debilidad del alma. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer con eso, no? Otros dicen, no, a mí no me provoquen demasiado porque yo exploto pronto, yo soy de mecha corta, yo soy así. Bueno, pero hermano, Dios te ha hecho un ser consciente, te ha hecho un ser libre, un ser inteligente. Puedes tomar alguna acción en función a esa realidad. ¿Qué estás haciendo? Hay mucha gente que sencillamente se abandona a su forma de ser. Personas que deciden vivir simplemente de acuerdo a lo que sus emociones y sentimientos dictan. Títeres de sus emociones. Personas, por ejemplo, con temperamentos indisciplinados, desorganizados, y no solamente lo reconocen, sino que también se ríen. No, es que yo no pierdo la cabeza porque la tengo arriba del cuello. Si no, quién sabe dónde la dejaría. Y su vida se caracteriza precisamente por eso, hermanos, por indisciplina, por dejadez. Comienzan una cosa y nunca la terminan. Tienen un conflicto y nunca lo resuelven. No resuelven los temas importantes de su vida, los van dejando al aire. Sus vidas son muchos principios, pero no hay finales porque muchas cosas intentan y nada concretan. Personas desorganizadas. Y muchos de los que viven así se abandonan a esa forma de vida y llegan a un punto en el que lo aceptan y se resignan a esa condición. No, es que yo soy así. Entonces, en base a esto, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene este aspecto en el cristiano. Nosotros no podemos ser presa, objeto o sujeto de nuestras emociones. No fuimos llamados a eso. No somos títeres emocionales. Se supone que si nosotros venimos a Jesucristo, bueno, Cristo es ahora el Señor de nuestras vidas, ¿no? Es el Señor, es el amo, es el gobernante, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra de Dios es nuestro manual de vida, es nuestro código de pensamiento, habla y procedimiento. Entonces, hay algo que debemos de hacer. Tenemos que accionar en función a esta realidad emocional en la cual estamos viviendo y de la cual ya nos hemos dado cuenta. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Jesucristo o nuestras emociones? A ver, no sean cobardes. No se atemoricen, no se avergüencen. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Jesucristo o nuestras emociones? Jesucristo. Ahora, pregúntate y contéstate. ¿Quién gobierna realmente tu vida? ¿Jesucristo o tus emociones? Es una pregunta que tendremos que ser responsables en contestar con integridad, con honestidad, porque encubrir el problema pues no nos aproxima a la solución. Entonces, bueno, quiero que veamos lo siguiente: principios sobre el balance y el gobierno de las emociones. En primer lugar, hoy vamos a ver la mitad del tema nada más. Digamos que es un tema de dos secciones. Veremos la primera sección hoy únicamente y terminaremos viendo estos principios. En primer lugar, en una verdadera experiencia cristiana, las emociones están presentes. Bíblicamente tenemos la capacidad de disfrutar, y disfrutar es parte esencial de la fe, hermanos. Disfrutar es parte esencial de la fe. Ya lo veíamos en los versículos que citábamos sobre la parábola que el Señor utiliza en diversos momentos para darnos una enseñanza sobre el reino de los cielos. Y la experiencia para la persona con el reino de los cielos siempre es de gozo, de alegría, de disfrute, de plenitud intensa. Entonces, la vida cristiana bíblicamente tendría que estar vinculada con la capacidad de disfrutar. Existen entre los cristianos personas o grupos que creen que
Los cristianos tendríamos que ser ajenos a nuestras emociones. Es un segmento de personas que no dudamos de su conversión a Jesucristo, pero sí tienen una perspectiva muy errónea de la forma en la cual el cristiano tiene que vivir y experimentar emociones. Y ellos dicen que tendríamos que ser ajenos a las emociones. Es decir, el cristiano tendría que ser una persona no emocional, donde la risa, la alegría adquieren una apariencia de pecaminosidad, donde la persona que se ríe es hueca o es frívola, la persona que hace un chiste o ve una película o presencia un espectáculo para esparcimiento está tomando decisiones inapropiadas. El reírse es trivial, el aplauso, la risa, el disfrute no es espiritual, no es de Dios, no debería de formar parte de la experiencia cristiana. ¿Te has encontrado en esa perspectiva de tu vida cristiana en algún momento? ¿O has convivido, has interactuado con alguna persona que considera que así es la vida cristiana? Híjole, hermano, fíjate que el fin de semana fui con mis hijos al cine y ¿a dónde fuiste? Al cine. Hay personas así. No criticamos ninguna tendencia teológica ni liturgia eclesiástica, pero nos ha tocado estar en congregaciones donde el canto, que en su letra de adoración y alabanza expresa un júbilo profundo, pero la gente está con las manos a los costados y no les es permitido aplaudir, porque se percibe la vida cristiana como una experiencia donde las emociones son una realidad ajena a la vida del creyente y en alguna forma, si las experimenta, las tiene que cauterizar. Iba a decir circuncidar, pero no, cauterizar. Es estar difícil eso, ¿no? Las tiene que cauterizar, las tiene que nulificar. Y a partir del estudio de la palabra de Dios, bueno, entendemos que por la salvación estamos llamados a ser personas fundamentalmente, esencialmente gozosas, llenos de una esperanza, en paz con emociones saludables y con disfrute de la vida. Ese es el llamamiento en el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, Dios creó el placer. ¿Quién creó el placer? ¿Satanás? Satanás no crea nada. ¿Tú experimentas placer cuando degustas un alimento que satisface ampliamente tus gustos? ¿Que literalmente hace salivar tus papilas? Tan solo cuando olfateas a la distancia el platillo que más te gusta, ¿es un placer o no es un placer? ¿Quién creó ese placer al degustar los alimentos? ¿Quién, hermano? ¿Quién creó el placer que se encuentra sensible a flor de piel cuando en una mañana fría como la de hoy o como la de ayer entras a una regadera con agua tibia o caliente y tu piel comienza a experimentar esa sensación de abrigo, de abrazo en medio de un ambiente frío y lo disfrutas al punto que te acabas el agua del tinaco, hermano, o el gas del boiler? ¿Por qué? Porque la sensación es placentera, es una experiencia con el placer. ¿Quién creó ese placer? ¿Satanás? No, hermano, es Dios, el creador de todos los placeres verdaderos. Y el hombre, y ese es el problema, el hombre en el intento de reproducir la experiencia del placer por medios diferentes a los que Dios creó para poder experimentarlos y disfrutarlos, el hombre los corrompe, hermanos, y el hombre los distorsiona. Y hoy tenemos una enorme cantidad y variedad de experiencias que excitan las emociones, haciendo creer a la persona que está viviendo el placer, pero en realidad solamente está en la antesala del dolor. Experiencias que te llevan a vivir placeres ficticios. Y ejemplos vienen muchos a nuestra cabeza: las drogas, el alcohol, la inmoralidad. Y es cuando una persona, quiero ejemplificarlo, como cuando una persona tiene un piquete de mosquito, de cualquier otro insecto, y comienza a sentir la sensación de comezón y comienza a rascarse, y al principio cuando lo hace experimenta cierto nivel de placer, pero es solamente cuestión de un poco de tiempo para que ese placer al rascarse se convierta en dolor. Cuando al rascarse, en vez de mitigar la comezón, la estimulas y sigues rascando, te rasgas la piel y comienza a sangrar, y entonces el placer ya no es placer, el dolor es dolor. Y esa es la oferta del mundo cuando por vía ilícita, por medios ilícitos, te oferta el placer que Dios creó.
al final solamente estás sentado en la antesala del dolor, y el dolor al final será por encima del placer que en algún momento de forma mínima lograste experimentar. El placer ha sido corrompido por el hombre, pero el creador de todos los placeres es Dios, como un regalo del creador a la criatura para que experimentemos su bondad, la bondad del creador. Entonces, todo placer, hermano, ha sido creado por Dios. No hay ningún placer esencialmente pecaminoso, ninguno. ¿Quién crees que le puso placer a la sexualidad? ¿Satanás? No. El placer de la sexualidad fue dada por Dios. El Señor diseña la sexualidad con el placer intrínseco, natural a la misma. Pero el Señor define las formas, los medios y los términos para poder experimentar ese placer. ¿Y cuántos que han intentado a través de medios ilícitos o rompiendo los límites definidos por Dios para experimentar el placer de la sexualidad, la experimentan por poco tiempo, pero están sentados en la antesala del dolor? Y al final la experiencia del dolor es profunda en comparación del mínimo placer que temporalmente les proporcionó la sexualidad practicada fuera de los límites del Señor. Entonces lo que encontramos son prácticas para llegar al placer que rompen los límites de los parámetros de Dios, y ese es el problema. Pero ese es un primer principio, hermanos, respecto a las emociones. Y el cristiano, cuando pensamos en la vida cristiana, no pensamos en ella como una existencia apática, pálida, gris, como una vida que reduce el gozo. Digamos que hay un gozómetro y entonces el cristiano está en el mínimo nivel de gozo. No, es para que el gozómetro esté hasta arriba en la vida del creyente, en la vida del cristiano. El cristiano está llamado a vivir la vida con un nivel de intensidad de gozo mucho mayor que el no cristiano. Un gozo real y permanente, porque nosotros ahora sabemos de qué se trata verdaderamente la vida y para quién la vivimos. Antes no. ¿Para quién vivíamos antes? ¿Para qué vivíamos antes? ¿Cómo disfrutábamos los domingos por la mañana? Nada más recordemos, por favor. Es más, ni siquiera sabíamos que habían mañanas de domingo, porque despertábamos el domingo a las 7 de la noche. ¿Cómo vivíamos nuestra vida? Y hoy, ¿de qué manera la experimentamos? ¿De qué manera la vivimos? ¿Qué decisiones tomamos? Decisiones que verdaderamente nos llevan al umbral del verdadero placer, porque hoy sabemos en qué sí consiste la vida y para quién vivimos nuestra vida. Entonces el nivel de intensidad de gozo del cristiano ante el no creyente tendría que estar muy por encima de la experiencia del no cristiano. Una verdadera experiencia cristiana involucra emociones que están presentes, la capacidad bíblica de disfrutar como un factor esencial de la fe. En segundo lugar, segundo principio, las emociones no son algo que nosotros podamos crear, no. Es decir, no las experimentamos por desearlas. Yo puedo querer sentirme feliz, yo puedo querer ser una persona feliz, pero simplemente desear ser feliz no genera en mí una sensación, ni la emoción, ni el sentimiento de la felicidad. Es decir, mi deseo por sentir una emoción no manufactura esa emoción. Sin embargo, al conocer a Dios en su palabra, al comprender las verdades contenidas en la Biblia y al desarrollar mi vida y tomar decisiones en torno a esas verdades, entonces dará paso a experimentar emociones saludables, emociones profundas, emociones balanceadas. En tercer lugar, las emociones pueden llegar a ser en extremo volubles. Y el rango de volubilidad, como ya lo comentábamos, varía de persona a persona, pero el no ejercer el control sobre ese rango de variación, ese rango de volubilidad emocional, invariablemente nos va a terminar tomando como sus cautivos, como sus esclavos. Nos va a gobernar. Va a controlar y va a gobernar nuestros pensamientos. Va a controlar y gobernar nuestras palabras. Va a gobernar y controlar nuestras acciones. Y si mis emociones controlan lo que pienso, lo que digo y lo que hago, entonces tienen el control de mi vida y tienen el control de mi destino. Mi destino está predefinido por mis emociones.
¿Quién el día de hoy podría decir, pastor, yo estoy ubicado en una realidad producto de decisiones emocionales? Ahora, si el Señor me permitiera echar para atrás, retroceder, hacer una retrospectiva en tiempo y ubicarme en el momento previo a la toma de esta decisión guiada por las emociones, ahora sí le aseguro, pastor, que tengo los elementos reflexivos suficientes para decidir de una manera diferente. Pero hoy estoy ubicado en una realidad que tiene su fuente, su génesis, en emociones que tomaron el control de mis decisiones. En algún sentido, todos, hermanos, nos ubicamos en esa realidad, en alguna área de nuestra vida. Aquí el tema es que ojalá no sean las áreas más importantes, más determinantes, más influyentes de tu vida. Pero en algún sentido, todos el día de hoy nos ubicamos en una realidad en la que las emociones tomaron el gobierno y hoy estamos ahí, por eso, porque nos dejamos gobernar por ellas, siendo que las emociones son volubles, son cambiantes permanentemente, están sujetas de forma constante a los estímulos externos. Y estímulos externos es lo que abunda, es lo que prima, es lo que existe. Estamos rodeados de una multiplicidad de estímulos que están exaltando, están movilizando, están motivando nuestro comportamiento. Entendiendo esta realidad, deberíamos de comenzar a tomar el control de la vida a través de gobernar las emociones y ya dejar que ellas, más bien, no permitir que ellas continúen gobernando nuestras vidas. En cuarto lugar, cuando las emociones nos controlan, nos convertimos en personas impredecibles y potencialmente peligrosas. Cuando las emociones nos controlan, somos gente impredecible. Cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa podemos decir y cualquier cosa podemos hacer. Cualquier cosa. Creo que todos conocemos o nos hemos relacionado con alguien que dice, mira, es que yo no tengo pelos en la lengua. Al pan, pan y al vino, vino. O sea, yo lo que creo lo digo, yo no tengo filtros. ¿Has conocido a alguien así? ¿O eres así? Ese tipo de expresiones son emitidas por personas que están manifestando una total ausencia de gobierno sobre las emociones. Es que yo soy así. Bueno, ese es tu problema. Ese es tu problema. Y deberías proponerte no ser así. Dios me hizo así. No, Dios no hace porquerías, hermano. No, Dios no te hizo así. Tú eres así. Has determinado ser así. Has decidido ser gobernado por emociones y por eso eres una persona impredecible. Eres una persona poco confiable. Estar cercano a ese tipo de personas que no sabes en qué momento, hermano, te van a dar un sacón de onda, ¿no? O sea, de repente las cosas van bien y eventualmente, ¡pum!, dicen algo hiriente, algo que duele, algo que lacera. Y entonces, ¿qué le pasa? ¿En qué momento? Una persona explosiva, una persona intemperante, una persona potencialmente peligrosa. Soy así. Bueno, tendrías que comenzar a dejar de ser así y cambiar para ser una persona distinta. No gobernado por las emociones de la ira, del desprecio, de la superioridad, de la arrogancia, que te llevan a ser así o que nos llevan a ser así, sino más bien logremos ser personas diferentes, emocionalmente controladas, no emocionalmente peligrosas. Existe una diferencia entre carácter y personalidad, hermanos. Miren, la personalidad tiene componentes genéticos. Nacemos con una personalidad producto de la combinación de genes ancestrales. ¿A qué me refiero? A que traemos genes de nuestros abuelitos, genes de nuestros bisabuelitos, y por eso identifica, mira ese niño cómo camina, cómo se conduce, cómo se para, cómo se ríe, cómo gesticula, cómo mira, como su papá, como su mamá, como su abuelito. Mira, es que es su bisabuelito y el niño jamás vio al bisabuelito. Pero es algo que se integra por componentes genéticos y finalmente se configura en la personalidad.
La personalidad, hermano, es algo que a partir de nuestra redención en Jesucristo puede ser perfeccionada, puede ser afinada por el Espíritu Santo, pero no puede ser cambiada, porque es nuestra personalidad. Dios nos hizo así. Digamos que anímicamente es la huella digital con la cual el Señor, en su perfecta y soberana voluntad, nos constituyó, nos configuró, ¿verdad? Nacemos con una personalidad, producto de la combinación de genes. Pero en el proceso de santificación, una vez que hemos creído en el Señor, la personalidad no cambia, pero sí es perfeccionada, y nuestra personalidad puede ser algo muy productivo y muy distinguible en nuestro servicio a Dios. Entonces, bueno, de repente ves a personas que en el mundo eran el centro de atención de la gente, ¿verdad? Eran las personas que tenían que ver con todo. Y ahora en Jesucristo son personas altamente dinámicas en la obra del Señor. Antes organizaban fiestas y reuniones de generaciones y el encuentro del primero de primaria, y ya todos tenían 60, 70 años de edad, ¿verdad? Iban 2 nada más a las reuniones. Pero ahora en Jesucristo esa persona es una persona dinámica, activa, es una personalidad afinada, es una personalidad perfeccionada, altamente productiva y que te distingue de forma clara como huella digital y que te hace diferente a los demás para la obra del Señor. Eso está bien. En cambio, el carácter es diferente, hermanos. El carácter es algo que se aprende a través de la imitación de nuestro contexto de vida. Y generalmente, al no tener contextos saludables, sociales y familiares de vida, ni modelos correctos de comportamiento, modelos saludables de comportamiento, el carácter se construye lleno de defectos y lleno de disfunciones. El carácter entonces es algo que en Cristo es completamente cambiado. El carácter sí es sujeto de transformación profunda, de cambio, de nuevo nacimiento, como lo dice la Escritura. El carácter en Cristo cambia, la personalidad se perfecciona y se afina. El carácter tiene que ser transformado. Por ejemplo, mira, un carácter ocioso no debe de ser perfeccionado, debe de ser transformado en un carácter diligente. ¿Qué dice la Biblia sobre el diligente, la mano diligente? ¿Qué sucede con la mano del diligente? Proverbios, hermanos, ¿qué dice? Enriquece, prospera. ¿Y qué pasa con la mano del negligente? Empobrece. El ocioso dice, ve venir como hombre armado paso a paso su miseria en contra de su vida. Entonces, no hay tal cosa como ya soy cristiano y ya soy menos ocioso, ya soy menos negligente. No, ahora sí voy a trabajar 2 veces a la semana, pero antes no iba ni un día. No, ya. No, hermano, no. Ahí estás jugueteando con tu vida espiritual, estás jugueteando con tu realidad emocional, estás jugueteando con tu destino. El carácter es transformado. Y el proceso de transformación comienza desde el nuevo nacimiento y progresa el resto de tu vida hasta el encuentro con el Señor Jesucristo. Un carácter intempestivo, por ejemplo, no debe de ser perfeccionado, sino transformado en un carácter manso y un carácter reflexivo. La persona que tomaba decisiones rápidamente, no meditaba, no reflexionaba, tropezaba, caía, se levantaba, fallaba y a veces acertaba, pero la mayor parte de las veces por esa intempestuosidad fallaba, erraba del blanco. En Cristo es transformada esa persona y entonces comienza a ser cada vez más reflexivo y más humilde, más dependiente de Dios para tomar decisiones en su vida. Un carácter orgulloso, por ejemplo, no tiene que ser afinado, tiene que ser transformado en un carácter humilde delante de Dios, humilde delante del Señor. Y esa transformación, hermanos, esa transformación solamente la realiza el Espíritu Santo cuando viene a morar al interior de la vida del creyente, cuando se gesta lo que la Biblia define como un nuevo nacimiento espiritual, es decir, una nueva naturaleza, y comienza entonces el proceso de transformación. Mi manera de pensar, mi manera de vivir, y comienzo poco a poco a parecerme más y más ¿a quién? A Jesucristo.
Dejo de ser un reflejo de mis emociones y comienzo a ser un reflejo del carácter de Jesucristo. Mi carácter comienza a ser un nítido reflejo de Él. El carácter fuerte, hoy lo entendemos, no es el que se desborda y arrolla arbitrariamente y grita y se enoja, intimida a una esposa, a unos hijos, a una congregación. No, ese no es un carácter fuerte. Ese es un carácter débil, dominado por el temperamento, dominado por las emociones. El carácter fuerte es el que gobierna el temperamento. Cuando tu temperamento gobierna tu carácter, tú no tienes un carácter débil. Aunque grites fuerte, aunque insultes elocuentemente, aunque rompas, aunque manotees, aunque te exacerbes. Generalmente en Latinoamérica pensamos que ¿qué carácter tan fuerte tiene pues mi abuelita? No, hombre, la boca no se la para. Y es que fue revolucionaria, andaba en la bola. No, hombre, pues tiene un vocabulario de carretonero mi abuelita y sucede que nomás se le prende la chispa y nadie la para. Tiene un carácter fuertísimo. No. Ese no es un carácter débil. Ese es un carácter que sí arrolla arbitrariamente, es un carácter que atropella, es un carácter que intimida a la familia, intimida a un empleado, intimida a un hermano en la fe, o pastores que intimidan a una congregación. Pero eso no habla de fortaleza en el carácter. Eso habla de temperamento y emociones gobernando el carácter. Por lo tanto, hablamos de caracteres débiles. No. El carácter fuerte, hermanos, es el que gobierna el temperamento. El carácter es algo que Dios transforma y desarrolla y fortalece en su palabra por la acción del Espíritu Santo para gobernar mi temperamento, mis emociones. Y dejar de decir, soy así, y llevarme a decir, perdónenme por ser así. Perdónenme por ser así. Y entonces proceder al arrepentimiento basado en la Biblia. Quiero terminar dando lectura a Efesios 4:17. Y vamos a hacer la lectura de todo el contexto. Pero fíjense qué hermosa es la palabra. Efesios 4:17, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? La gente muy amable. No. Cuando la Biblia habla de un gentil, no está hablando de una persona muy amable, está hablando de una persona que no conoce a Jesucristo. Es decir, gente del mundo, gente sin Cristo. Eso pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles, como en la vanidad de su mente, es decir, con mentes vacías, entenebrecidos en su entendimiento, es decir, con el entendimiento nublado, omnibulado, en penumbras, entre sombras grises y negros, es decir, sin claridad mental, sin capacidad de dilucidar de manera eficaz y asertiva en los momentos difíciles o cruciales de la vida, porque hay un entenebrecimiento, no pueden ver más allá, es muy limitada su percepción de la realidad y por lo tanto su juicio crítico para tomar decisiones también es muy limitado. Ese es un entendimiento entenebrecido y así caminan quienes no conocen a Jesucristo. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, un corazón gobernado por sus emociones. Verso 19, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate qué interesante esto, porque si tú te das cuenta, la escalada, por ejemplo, en la práctica o el consumo de pornografía no tiene cese. Las personas que trágicamente incursionan en el ámbito, en el mundo de la pornografía, consumen pornografía, son personas que creen que con el consumo de cierta dosis de pornografía van a experimentar saciedad. Pero sucede que esa saciedad es muy temporal y entonces esas estructuras y caminos que se gestan en la estructura cerebral, más bien los caminos que se aperturan neuronalmente en la estructura cerebral van demandando más porque el cerebro es flexible y entonces demanda más consumo.
Y entonces la experiencia del placer con la dosis inicial ya no es gratificante y se consume más. Pero ese placer adicional se mitiga y deja de existir prontamente, y entonces hay una mayor demanda. La flexibilidad cerebral va generando que la persona sea cada vez más dependiente de un mayor nivel de consumo de pornografía. Lo mismo con las drogas, lo mismo con el alcohol, lo mismo con cualquier actividad viciada. Y sucede entonces que en la búsqueda de un incremento en el placer se llega a la insensibilidad. Y el resultado final, dice la palabra de Dios, llegando a ser insensibles, se entregaron entonces abiertamente a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, la insensibilidad llega a un punto en la vida del creyente o de la persona triste, que sea en el caso de un creyente, donde literalmente ha cauterizado su capacidad de experimentar placer y entonces se entregan a cualquier cosa en la búsqueda de la experiencia nuevamente del placer. Personas gobernadas por sus emociones. Verso 20. Pero vosotros, cristianos, así como generalmente el pastor Chuy se refiere a la iglesia, pero vosotros, cristianos, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, deseos que son engañosos, emociones que son engañosas, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está la solución al problema de la falta de control de tus emociones y de tu temperamento, del mío, hermano? ¿Dónde está la solución? El Señor no nos aproxima una vara mágica. El Señor no dice que lo va a operar desde el cielo. Ya operó desde el cielo la redención en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Desde el cielo, pero en la tierra a través de Cristo, para judicialmente decretarnos personas perdonadas por el arrepentimiento en los méritos de Cristo. Y el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha ingresado al reino celestial, nos ha dado una nueva naturaleza. Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado en esos deseos engañosos, y tenemos que renovarnos en nuestra mente. ¿Dónde está la solución? ¿Dónde comenzamos a balancear las emociones y a colocarlas en su correcta posición? Cuando comenzamos de manera comprometida, cuando respondemos afirmativamente al llamamiento del Espíritu Santo de santificarnos con su poder. Es el poder del Espíritu Santo el que nos santifica, pero es nuestra participación activa el que hace que el flujo del poder del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y comencemos a crecer, a madurar, y la transformación cada día sea más evidente. Pero es necesario renovar la mente. Entonces, una mente de una persona que ha sido redimida por la gracia, pero que tiene la palabra de Dios en el buró cerrada durante los 7 días de la semana, y el domingo que viene a la iglesia hasta se le olvida, y nunca está en contacto su mente con la palabra de Dios, que es el factor fundamental de la renovación. ¿Qué significa renovar? Significa quitar lo viejo y poner lo nuevo. Eso es renovar. Una persona que no está en contacto directo con la meditación de la palabra de forma correcta, de forma continua, de forma consecuente, una persona que no está consumiendo la palabra de Dios como una medicina que fue prescrita por el médico para ser sanado tu cuerpo. ¿Cómo te da la medicina el médico? Cuando vas al médico te dice, tómate 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Si tú quieres sanar, no vas a sanar si tienes el frasco de pastillas o de cápsulas en el buró. ¿Qué tienes que hacer con esas cápsulas, hermano? Mira, tienes que abrir tu manita, extender tu brazo, acercar tu manita, destapar el frasco, tomar la pastillita, ponerla en la lengua, tomar agüita y tragártela. Y entonces comienza el proceso de sanidad. Pero si la dejas en el buró, esperando a ser sanado, y después vas y demandas al médico porque es que no es sanado, he gastado miles de pesos y nada más me vio la cara, porque no es sanado, no has sanado porque no has consumido la medicina
Si tienes la palabra de Dios ahí en el buró de tu casa y hasta te pones frente a ella esperando que el poder de Dios salga y me transforme, me cambie, me quite estas tentaciones, Señor, tu palabra, y hasta te la pones en la cabeza, tu palabra, Señor, que me... No. Hermano, no es por ósmosis, es por consumo. Tienes que consumir la palabra de Dios. 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Y como decía Charles Spurgeon, entonces dejará de correr hemoglobina por tus venas y comenzará a correr biblina, el sustento de tu vida desde el interior, por la palabra de Dios. Renovar la mente, meditar la palabra, disfrutar de Dios a través de la meditación de la palabra. Cuando de forma humilde, espiritualmente y honesta intelectualmente, te aproximas y entonces comienzas a ver el descubrimiento de las maravillas de Dios. Y cuando te topas de frente con una maravilla de Dios, quieres descubrir la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y comienza tu experiencia disfrutando a Dios. Renovando la mente, hermanos. Continúa diciendo, verso 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjate, esta enseñanza del apóstol Pablo está en el contexto de una gloriosa enseñanza sobre la unidad de la iglesia, comparándola con el cuerpo humano. Y entonces aquí deriva una de las conclusiones de todo el contexto, de todo el capítulo. Dice, por tanto, dejando de lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y nos habla inmediatamente de una emoción, una de las 4 categorías fundamentales de emociones. Airaos, enójate si quieres, porque eres un ser humano y tienes emociones. ¿O los cristianos no se enojan? Claro que se enojan. A ver, ¿quién es tu héroe de la fe actualmente? Aquel que, yo quiero ser como ese pastor, como ese predicador. Bueno, piensa en él. ¿Tú crees que ya no se enoja? No, sí se enoja. Pero el cristiano maduro, aunque se enoja, ya no peca. Ya no peca. Hay una diferencia abismal entre experimentar una emoción y dejar que esa emoción gobierne tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Ahí está el pecado. Cuando a tu enojo le pones palabras, o cuando el enojo moviliza tus miembros, activa tus acciones, ahí está el pecado. La Biblia no está diciendo que nos cautericemos, hermanos. La Biblia no está diciendo que eliminemos la experiencia con las emociones. No dice que seamos ajenos a las emociones. La Biblia no nos invita a una vida gris, una vida pálida, una vida oscura. No, la Biblia nos invita a balancear y a ubicar en su colocación correcta las emociones con las que Dios nos ha bendecido. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, nunca permitas que un enojo, a un contenido, porque tú puedes decir, no, pastor, mire, cuando estoy enojado, no, ya no te la puedes tragar porque ya te cerraste la boca, hermano. Entonces tienes que tirarla. Mire, yo cuando me enojo, pastor, sí, pero ¿de qué te sirve no ponerle palabras a tu enojo si te dura 2 semanas? Y 2 semanas, cuando se acerca tu esposo, mi amor, tú... ¿De qué te sirve contener tu enojo? La Biblia no solamente nos llama a establecer mecánicas de contención, sino de control, de gobierno, de balance. Entonces el Señor nos dice, puedes enojarte, pero no conviertas tu enojo en pecado prolongándose ilimitadamente en el tiempo, y aún le pone una temporalidad, un tiempo de duración. No se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, 12 horas. No des lugar al diablo. ¿Te das cuenta cómo hay una apertura de una dimensión espiritual contraria a tu vida?
que permites cuando permites que el enojo se haga añejo. No deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, hermana, hermano, pudiste haberte disgustado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, pero no te permitas jamás irte a la cama enojado con ellos. En el transcurso de esa breve temporalidad tiene que haber perdón si fuiste agredido y tiene que haber arrepentimiento si fuiste el agresor. Pero el enojo no puede acompañarte porque termina gobernándote. De forma inmediata tenemos que contener, pero tenemos que procesar, tenemos que balancear, controlar y colocar la emoción en su ubicación correcta. A eso somos llamados, hermanos, a ser dueños de nuestro carácter, bajo el señorío de Jesucristo, ya no de las emociones, ¿verdad? Dice el verso 28, el que roba, pues no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Manejo de las emociones, ¿verdad? No salga de tu boca ninguna palabra grosera, majadera, maldiciente, ociosa, no, sino solamente la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Imagínate que nuestras reuniones cristianas, aquellas a las que habitualmente asistimos después de la reunión dominical, en el entendido de que el domingo es el día del Señor y no solamente es día del Señor dentro de la congregación, sino también fuera de la congregación, y por lo tanto todo lo que ese día tiene que competir, tiene que estar vinculado, aludido a la gloria de Dios. Si yo entiendo esto, entonces mis reuniones cristianas y mis conversaciones en mis reuniones cristianas van a ser de alto nivel de calidad. Porque voy a contener mi boca de proferir palabras malas, palabras de chisme, palabras de murmuración, palabras de crítica, palabras de juicio. Y voy a tener el cuidado de que las únicas palabras que salgan de mi boca edifiquen al oyente. No, pues qué aburrido, pastor. No, pues así mejor me voy a mi casa. Qué chiste. Pues sí. Es muy penoso cuando en una reunión cristiana entre hermanos en la fe, conteniendo las palabras malas, no hay tema de conversación. No hay tema de conversación. Pero ya te pica por aquí, ¿verdad? El gusanito, pues es que traigo un chisme. Ay, pero pues no. Pero es que me acabo de enterar y no, espérate a ver cómo lo digo, a quién se lo digo, a ver, agarro distraída a mi esposa y ahorita que se vaya se lo cuento al hermano. Gobernado por tus emociones, hermano. Gobernado por malas emociones. No, la Biblia dice, controlen las emociones, controlen su lengua, controlen la calidad de sus palabras y que las que emanen de su boca contribuyen para la edificación de los oyentes. Verso 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate, no controlar las emociones entristece al Espíritu Santo. No nulifica el poder del Espíritu Santo. Entristecer al Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo va a dejar de moverse en tu vida, va a dejar de gobernar tu vida, va a dejar de ser influencia en tu vida. No que carezca de poder, pero el Espíritu Santo solamente se manifiesta donde se le glorifica, donde se le exalta, donde se le respeta, donde se le honra. Y entonces, por eso eventualmente en algunas reuniones no existe ninguna manifestación del Espíritu Santo, sino solamente la exaltación de las emociones que gobiernan una reunión cristiana. Y eso es muy penoso. Y la Biblia nos dice, ya basta, ya basta.
Deja de ser un títere de tus emociones. Verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. O sea, que tus emociones ya no te controlen. Sed más bien amables unos con otros. Ahí está el manejo de las emociones. Mis emociones las voy a utilizar para poder manifestar amabilidad hacia los demás, misericordia, perdón a los demás, de la misma forma en la que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿De qué se trata entonces, hermanos? Bueno, cuando las emociones nos controlan, nos convertimos en personas impredecibles y potencialmente peligrosas. Pero la Biblia nos llama a renovar nuestra mente para controlar las emociones, balancearlas y ubicarlas en su justo lugar. Y con una última frase de Martin Lloyd-Jones quiero cerrar el estudio. Me pareció exquisita. Fíjense lo que dice. Los cristianos infelices son, por decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. Voy a volver a repetir. Los cristianos infelices, le podríamos sumar amargados, frustrados, molestos, enojados, son por lo menos una pobre recomendación de la fe cristiana. En cuanto al gozo exuberante de los primitivos cristianos, no puede haber duda de que fue uno de los factores más poderosos en la expansión del cristianismo. Eso es cierto. La gente se maravillaba en los lugares circunvecinos, en Jerusalén mismo, cuando veía el amor entre los cristianos, el gozo entre los cristianos, el júbilo entre ellos, la perseverancia en la fe en medio de la pobreza y la persecución. Y dice la Biblia que estos factores, que eran evidentes a todo el pueblo, a la iglesia le daba el favor de la gente. Los sacerdotes procedían a la fe. La gente se convertía a Cristo. Por eso lo que dice Martin Lloyd-Jones es cierto. O sea, la peor recomendación del cristianismo es la amargura, la infelicidad, la tristeza, la frustración, el enojo. En cambio, el gozo exuberante de ser reflexivo en las realidades de la vida de fe, la realidad de lo que involucra el Evangelio, cambiando mi eternidad y mi destino en Cristo, tendría que ser el factor más poderoso en la expansión del cristianismo en mi comunidad, en mi familia, en mi trabajo, en mi colonia, en mi sociedad. Entonces, cuán importante es balancear las emociones, no cauterizarlas, sino controlarlas y ubicarlas en su justa posición para disfrutarlas y gobernarlas bajo el señorío de Jesucristo en nuestra vida. A eso somos llamados. Y vamos a continuar, si Dios lo permite, la siguiente semana estudiando este tema en su parte final. Vamos a orar. Bien, Señor Jesús, gracias. Muchas gracias, porque tú conoces la condición de nuestro corazón, el estado anímico de nuestra vida. Conoces el nivel depresivo o el gozo permanente en el cual vivimos como cristianos. Y la verdad palpitante en esta mañana, en este mensaje que por tu Espíritu Santo nos has aproximado, es que tú has venido para que tengamos una vida y para que la tengamos en abundancia. Señor, llévanos a una exploración profunda de nuestra vida interna. Llévanos a un reconocimiento honesto del estado de nuestra alma. Concédenos identificar si hemos perdido el gozo, la alegría por la salvación y por nuestro Salvador. Y guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre, a renovar en tu palabra nuestra mente. Para madurar las emociones correctas, para afinar nuestras personalidades en ti, para transformar el carácter con el que nos relacionamos con nuestras emociones y sentimientos,
y los podamos gobernar, para que tu gloria, el brillo de tu gloria, sea visto en nuestras vidas, mi Dios. Dejar de ser impredecibles y peligrosos, dejar de querer crear emociones buenas solo por desearlas, pero disfrutar apasionadamente la vida de fe a la cual fuimos llamados, la pasión que deriva de ser conscientes que hoy conocemos qué es la vida y para quién la vivimos, del gozo de habernos encontrado con el Evangelio, que nos ha transformado por la eternidad, que nos ha llevado a un destino eternamente distinto al que nos dirigíamos, y que todo ha sido por gracia y el amor incomparable de nuestro Dios. Señor, perdónanos, porque debiendo ser tu señorío sobre nuestras vidas, son las emociones los que nos han llevado a puntos donde no desearíamos estar hoy, pero no tiene por qué continuar siendo así. Señor, gracias por ayudarnos, por iluminarnos tu palabra por tu Espíritu Santo y por producir en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, mi Dios, y líbranos del mal. En el nombre de Jesús, amén y amén.